Bienvenidos a Chachareando con Angie. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que te encuentres, a la hora en la que sea que estés escuchando o que estés viendo este capítulo. El día de hoy, otra vez, en un nuevo lugar. Siento que, bueno, este capítulo lo voy a dividir un poco entre contarles y actualizarlos un poco con respecto a mi vida y también un poco de contenido, de hablar, de darle un poco al espacio de reflexión que para mí es bastante importante, que es, bueno, es parte de además lo que me lleva a crear estos espacios, pero también está el chisme, ¿saben? Otro capítulo de Chachareando con Angie, y chacharear con Angie implica pues hablar. A veces uno habla cosas productivas, a veces uno habla cosas para reflexionar, para analizar, para entrar en espacios profundos, y a veces hay chisme, porque el chisme da vida, el chisme también se disfruta. Entonces, bueno, en los capítulos anteriores yo les había comentado que estaba en el Delta, en Tigre. Vuelvo a lo mismo. Si usted no tiene ni idea de qué es el Delta, de qué es Tigre, de qué le estoy hablando yo, usted vaya, por favor, tómese el tiempo cuando termine este capítulo, cuando vaya para, o en este momento, si después usted puede retomar, depende de cómo usted maneje su atención, pero vaya y véalo. En ese capítulo yo les cuento un poco mi historia viviendo en el Delta, les explico más o menos un poco de lo que se trata el Delta, pero actualmente me encuentro en el otro lado del país, literalmente. Hace aproximadamente una semana que me vine para la ciudad de Córdoba. Si usted no sabe dónde queda Córdoba, yo le voy a poner acá el mapa de Argentina y voy a tratar de señalarles en qué parte del mapa de Argentina queda Córdoba. Voy a tratar ahí de hacer una comparativa para que usted vea el mapa: Córdoba, Buenos Aires, Tigre, y usted vaya entendiendo más o menos por dónde me voy moviendo o por qué espacios estoy transitando. Y bueno, Córdoba, llegué, como les digo, hace como una semana aproximadamente. Fue todo una catástrofe llegar a Córdoba porque, bueno, el día del vuelo había una tormenta eléctrica, bien gracias, en Buenos Aires, lo cual tenía el aeropuerto hecho un caos. Voy a aprovechar para otra vez, vamos a documentar. Como es con chisme, tenemos que ponerle sustentos en el medio. Les voy a poner un video para que ustedes vean cómo estaba el aeropuerto. Yo nunca en mi vida había visto un aeropuerto lleno de tanta gente y con tanto caos. Así que bueno, aquí vamos. Aquí les muestro un poco de la situación en el aeropuerto. Estuvimos con vuelos retrasados porque básicamente el aeropuerto estuvo paralizado por un rato hasta que, bueno, volvieron a autorizar la salida de los aviones. Por suerte, pudimos montarnos en el avión, porque conocemos personas que justamente iban a volar a Córdoba, pero en otros vuelos, y simplemente los aviones no salieron y les tocó venir en carro, en autobús, y eso son como 18 horas desde Buenos Aires hasta Córdoba en autobús. O sea, una gente que está bendecida y afortunada en esta vida, y a nosotros nuestro vuelo se retrasó, pero salió. Entonces, bueno, con situaciones inesperadas en el medio, pero logramos llegar a Córdoba el día que se había pautado. Llegamos a nuestro Airbnb y, bueno, implicó un adaptarnos otra vez a un nuevo contexto. Realmente nos permite también darnos cuenta, por lo menos en mi caso me permitió mucho darme cuenta de cómo todo este sube y baja que acompañó los meses anteriores viviendo en el Delta, que lo amé, que lo disfruté, como les comenté en ese capítulo. Para mí realmente fue una experiencia espectacular, pero también implicaba un esfuerzo gigantesco para poder trabajar y para poder funcionar en el día a día. Implicaba estar así como en modo supervivencia, así como que tengo que estar activa, tengo que pararme a las 5 de la mañana, tengo que agarrar la lancha, tengo que volver. O sea, era como un toma y dame, lleva y vamos. Entonces, como que todo este movimiento igual fue súper, súper agotador, pero que también te permite darte cuenta que a veces cuando estamos en modo de supervivencia, estamos allá adentro y nosotros estamos haciendo, y realmente volver a la normalidad fue lo que me dio como la perspectiva, fue como lo que me hizo darme cuenta de lo que implica poder tener una vida normal, una vida tranquila, en donde tú tienes un supermercado a 2 cuadras, en donde tú puedes acceder, te puedes parar un poquito más tarde, de acuerdo a tu horario laboral. Por lo menos en mi caso mi horario es súper flexible. Entonces realmente este cambio a Córdoba, la primera semana fue así como, ha sido así como medio rara la adaptación, porque es como, ok, podemos tener una vida normal. Me puedo parar a la hora que quiera, no tengo que salir a correr, agarrar una lancha.
Y es increíble porque también eso pone en perspectiva la capacidad de adaptación que podemos tener ante diferentes circunstancias. Y en esos procesos de adaptación también se ponen en perspectiva tus recursos personales, que bueno, es lo que toca colocar en práctica ante cada una de estas situaciones. Entonces, bueno, yo obviamente, estando en Córdoba, la vida es un poco más tranquila, un poco más equilibrada. Quiero aprovechar los fines de semana para poder salir a pasear y conocer un poco los alrededores de Córdoba, porque me estoy quedando en la ciudad. Entonces, esto no se compara con Buenos Aires. La verdad es que la zona donde estoy es muchísimo más tranquila de lo que implicaría quizás estar dentro de la capital, pero es una ciudad. Al fin y al cabo, tiene su ruido, sus carros, sonido, caos. Pero entre los fines de semana, bueno, este es el primer fin de semana porque el fin de semana anterior fue como de descansar, de limpiar, de recuperar, de hacer mercado. Ayer fue día de hacer hallacas, de conectar un poco también con las tradiciones, con nuestra cultura. Y hoy fue día de salir a pasear. Primer día saliendo a pasear dentro de ciudades que están adentro de la provincia de Córdoba y en este caso me encuentro en la ciudad de la villa de Carlos Paz. Entonces les muestro en el fondo, tienen un poco la vista de la costanera que está rodeando la ciudad de Villa Carlos Paz. Ha sido un día súper espectacular, estoy grabando ya este video culminando un poco el día, ya lista para volver a casa y no quería irme sin grabarles un episodio para además aprovechar de mostrarles esta vista, que el lugar además es súper lindo. Voy a adjuntarles un poco acá, que es imágenes, mostrarles un poco, tiene una aerosilla, entonces subimos, estuvimos en contacto viendo vistas, estuvo súper lindo ver además la villa de Carlos Paz desde arriba, estuvo súper chévere la experiencia, así que bueno, vengo por aquí a mostrarles un poco de la Sierra Cordobesa y vengo a aprovechar también para un poco de espacio de reflexión. Como les dije, chisme, ya, listo, pum, se acabó el chisme. Ahora sí, vamos a reflexionar. Este, y bueno, es parte también de lo que implica este espacio, es un poco hacerlo en conjunto. Usted entreténgase, yo no sé qué le gusta hacer a usted mientras usted escucha un podcast o ve un podcast, no sé si eres de los que lo ves o de los que lo escucha, por eso siempre al principio de cada capítulo digo independientemente que me estés mirando o escuchando, porque no todos consumimos los podcasts de la misma forma. A mí particularmente me encanta escucharme un podcast mientras yo estoy cocinando, mientras yo estoy limpiando, mientras estoy haciendo otras cosas. Me gusta acompañar el podcast mientras yo hago otras actividades. Así que bueno, cuéntenme ustedes qué hacen ustedes mientras están escuchando o están viendo este podcast. ¿Lo escuchan, lo ven, cómo se lo viven? Para también un poco generar esta interacción que también me parece importante en medio de todo lo que es yo aquí no estar chachareando sola. Acuérdense que me gusta que chacharíamos juntos. Entonces, bueno, cosas de las que le quería venir a hablar. Siempre me gusta tener como un tema central y en este caso yo quería venir a hablarles sobre los recursos mágicos. Una de las cosas que de repente como psicólogos nos podemos encontrar es que las personas vienen a nuestros procesos terapéuticos creyendo que van a encontrar magia dentro del proceso terapéutico y que yo voy a llegar y el psicólogo va a transformar o me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer para acabar con todos mis problemas. Entonces llego yo con mi montañita de problemas y se los pongo al psicólogo y le digo, mira, todo esto, cómo es que se soluciona? Me ha pasado con mis pacientes, e incluso yo también he estado en ese lugar, en donde yo, antes de comprender o tener una comprensión un poco más amplia de lo que implicaba el proceso terapéutico, de lo que implicaba trabajar o el trabajo personal, lo que implica la complejidad humana, pues yo creía que, bueno, me acuerdo, o sea, es como que pensamientos que recuerdo pasando por mi cabeza. Tipo, bueno, en algún momento yo iré para el psicólogo me va a decir cómo solucionar esto y listo, se va a solucionar, o sea, como que no requiere de tanta complejidad. Y esa no es la realidad, eso es un poco un pensamiento mágico que te lo pongo en perspectiva y lo coloco y lo planteo porque ha pasado por mí, ha sido parte de mí en algún momento de mi vida, para que tú también reflexiones y te preguntes si en algún punto tú tienes la idea de que tus problemas o de que las situaciones por las que estás sucediendo se van a arreglar porque alguien te va a ayudar o porque algo va a pasar o que algo tiene que suceder para que esto deje de pasar. No existen estrategias mágicas ni existe una super herramienta que te vaya a ayudar a acabar con todos tus conflictos y con todas las cosas que están sucediendo en tu vida. Creo que es importante comprender y entender que la vida es mucho más compleja que una herramienta o que un espacio que te permita solucionarlo todo. El proceso terapéutico es un proceso sumamente útil. Para mí particularmente y en mi vida ha sido un antes y un después de ir a terapia,
pero también soy consciente de que no es algo que ocurre de un día para otro. No es una consulta, dos consultas, tres consultas, cuatro consultas. Yo tengo años yendo a terapia. No todo el mundo tiene que pasar años yendo a terapia y también están los procesos súper individuales. En mi caso, yo no, normalmente trato de no parar mis procesos terapéuticos porque es parte de lo que éticamente a los psicólogos deberíamos más o menos tener un poco en regla, sobre todo porque, bueno, así como yo acompaño a otros a sostener sus vidas, es necesario que mi vida esté equilibrada para yo acompañarlos desde un lugar un poco más objetivo y no tan metiendo mis problemas ahí de que tú vengas y me digas, no, bueno, porque es que mi novio me dejó y yo, ay, a mí también me dejó mi novio y me meto ahí en la historia contigo. No, yo tengo que tener trabajado mi bolsita, mi vida, mis procesos, para cuando aparezcan los tuyos, yo saber diferenciar los tuyos de los míos y no mezclarlos. Entonces, particularmente por eso, mi proceso terapéutico quizás es un poco más extenso o quizás por eso no lo he parado ni tengo ninguna intención de pararlo, así sea un espacio para poder yo desahogarme y darle lugar. Sin embargo, no todos tenemos que vivir los procesos terapéuticos de la misma forma. Ahí también entra como la individualidad y la forma en la que cada uno quiere ir transitando sus procesos. Pero es importante mirar que ir a terapia no es una solución mágica. Y la metáfora o la analogía de la terapia con el gimnasio es una metáfora interesante porque tú vas al gimnasio y desde el día uno quiere estar ahí, ¿no? Viéndose en el espejo los músculos y la realidad es que no se ven. Aunque uno quiera creer que se ven, no se ven porque eso tiene un proceso y realmente a veces no nos damos cuenta del lugar al que llegamos hasta que ya pasa el tiempo y decimos, mira, ya se me ve el tríceps, pero ya tengo 3, 4 meses entrenando y dándole con todo. Es como, a mí me gusta decir, es un trabajo de hormiguita. Usted va trabajando de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que va llegando a lugares que le van permitiendo encontrar o mirar los resultados. Y esto se trata, obviamente, como les comentaba, otra vez conectándolo un poco con el tema de los recursos mágicos. Incluso el proceso terapéutico no es un recurso mágico, es algo que requiere de profundizar en diferentes espacios, que requiere de aprender diferentes herramientas, de cambiar diferentes perspectivas, de a veces cambiar significados o percepciones que estamos teniendo de una situación que no nos son beneficiosos. Entonces, si tú estás de repente pasando por una problemática que se siente muy compleja, que se siente muy agobiante, que no encuentras la forma de salir de ella, el objetivo de hablar como un poco de estas herramientas mágicas es porque hay ciertos espacios en donde se cree, y cuando hablo de ciertos espacios quiero ir un poco como el espacio de lo que de repente se maneja por redes sociales, porque nos manejamos como un poco hacia lo instantáneo, hacia quiero solucionar esto y te voy a dar la herramienta mágica que va a solucionar todos tus conflictos. Y un poco hacia esa creencia es realmente hacia la que quiero trabajar o hacia la que quiero acompañarnos un poco a reflexionar el día de hoy. No existe una herramienta mágica que vaya a solucionar tus conflictos. Y si te lo están haciendo creer, pues puramente marketing, publicidad y solamente están teniendo la intención de captar tu atención. Y es importante que hagamos conciencia sobre esto porque estas creencias pueden convertirse en creencias muy abusivas para nosotros mismos. Por ejemplo, discursos que podemos encontrar en las redes sociales que a mí particularmente me parecen muy abusivos. El creer que cuando tú no estás siendo capaz de hacer algo es porque tú te estás saboteando y porque tus creencias limitantes no te están permitiendo llegar al lugar al que quieres llegar. Y que si tú no estás haciendo eso que quieres hacer o eso que esperas hacer es porque tú estás buscando excusas y no estás haciendo lo que necesitas hacer para salir adelante. Este tipo de discursos son sumamente abusivos y demasiado sesgados con respecto a lo que implica la realidad. Ponen en perspectiva un montón de ignorancia con respecto a la complejidad que implica la vida humana y el ser humano. O sea, el ser está compuesto por un montón de espacios, por un montón de roles, por un montón de perspectivas que no podemos limitarlo a decir tú estás colocando excusas y no estás siendo capaz de hacer todo eso que tú puedes hacer o de explotar tu potencial porque tú eres un mediocre que solamente se pone excusas. Ese discurso es sumamente abusivo y quita totalmente de perspectiva montones de avances científicos que pueden haber hoy
dentro de lo que implica la teoría del funcionamiento mental, del funcionamiento neurológico y del funcionamiento emocional. Como les he comentado en capítulos anteriores, yo no soy la persona que les va a hacer las mayores citas científicas y que les va a decir, esto funciona así, porque cuando tú tocas el hipotálamo y que o sea, yo no voy a venir a hablarles con lenguaje técnico, pero el que yo no les hable con lenguaje técnico o con estudios o dándoles explicaciones literalmente científicas, no quiere decir que yo no estudie este tipo de información o que no lea o que no investigue. Solamente quizás no es la información en la que no es quizás el lenguaje o la forma en la que a mí principalmente me gusta comunicarme, pero eso no quiere decir que pase desapercibido o que para mí simplemente no exista el fundamento teórico o el fundamento científico. Y aquí vengo justamente a introducirlo. En los últimos años, la neurociencia ha hecho un montón de avances con respecto a cómo funcionamos como seres humanos y la forma en la que nuestra biología y nuestros procesos psicológicos y emocionales están totalmente relacionados. Hay espacios de predisposición genética, hay espacios que están conectados a los hábitos, a los traumas, a las repercusiones que pueden tener los traumas, los abusos sexuales y la repercusión que esto puede tener en nuestra salud mental y la forma en la que estas cosas pueden determinar significativamente la forma en la que nosotros nos paramos frente a la vida. No va a ser lo mismo el hecho de que tú crezcas en una familia que te da amor, que ninguna familia es perfecta y no va a existir una mamá que no cometa ningún error o que tú no tengas de repente una sensación de que tus papás hicieron algo como quizás tú no lo habrías hecho, pero eso no quiere decir que ellos no te hayan promovido quizás o no te hayan podido proveer. Ya, verifica si está grabando porque me da nervios de repente. ¿Cuánto lleva? 17 minutos. Ok. El que tú tengas la sensación de que de repente hay cosas que tu mamá o que tu papá pudieron haber hecho mejor, no quiere decir que ellos no se encargaron de proveerte un espacio seguro, un espacio en donde tú pudieras explotar tus habilidades, un espacio en donde tú tuvieses comida, donde tú tuvieses tu cama o tu cuarto donde dormir. Y ya estos son un montón de privilegios versus a otras circunstancias en donde hay personas que crecen en dinámicas muy abusivas, en dinámicas de repente con adicciones a consumos de sustancias, en dinámicas en donde no tienen ni siquiera circunstancias para poder tener 3 comidas al día, 2 comidas al día o siquiera una comida al día. Todo este tipo de dinámicas internas en casa tienen repercusiones ante la perspectiva que puede tener una persona en la vida. Y siento que esto lo conecto demasiado con lo que les estaba justamente contando al principio de mi experiencia quizás viviendo en el Delta y cómo ahora venir a Córdoba es como, ¿qué es esto? O sea, yo antes de irme para el Delta, yo estaba viviendo una vida normal, en donde yo tenía un supermercado a 2 cuadras, donde yo tenía todo lo que yo necesitaba a un acceso súper sencillo, era todo súper accesible para mí. Irme para el Delta durante un mes cambió totalmente mi realidad y obviamente yo me adapté. Yo fui capaz de transitar lo que eso implicaba, pero eso no quiere decir que yo cuando volviera a la normalidad fuese como me lo vivo totalmente diferente a cuando ya yo estoy acostumbrado a estar adentro de esta dinámica. De la misma forma funcionan las formas en las que se desarrollan las dinámicas internas dentro de cada hogar, dentro de cada relación, dentro de cada vínculo. Si tu mamá te maltrata, si tu mamá es abusiva, si tu mamá constantemente lo que hace es decirte que no sirves para nada, si lo único que te llenan en tu casa son de exigencias, como no va a ser lo mismo el creer que tú estás saboteándote y que tú no estás haciendo lo que tienes que hacer cuando la dinámica interna que tiene tu mente es de supervivencia. Si tú estás sobreviviendo, más que desde lo literal, como quizás yo lo acompaño en el espacio del Delta, de que literalmente yo estaba en el medio de la nada, la supervivencia muchas veces está acompañada también a espacios emocionales. Cuando yo no tengo un espacio donde desenvolverme de forma segura, donde yo no tengo un espacio en donde poder ser vulnerable, en donde poder conectar con otras personas sin sentir que esas otras personas me van a dañar o me van a hacer daño. Y no solamente un daño físico, sino también un daño psicológico y un daño emocional. Entonces, nunca jamás va a ser lo mismo la vida de una persona que está constantemente siendo vulnerada, siendo abusada y siendo atacada que una persona que quizás pueda tener cierto nivel de equilibrio y tranquilidad en su vida. Eso va a generar una vida totalmente diferente.
Silencio porque pasó un y decirle a esa persona que tiene todas estas condiciones de vida que ya son bastante complejas, que ya implican una presión importante, porque yo no solamente estoy trabajando en crear el sueño de mi vida, yo estoy trabajando en quizás conseguir las 3 comidas del día, o quizás yo estoy trabajando en poder llegar a mi casa y no recibir los insultos a mi mamá, o sea, tú no sabes cuál es la realidad de la persona que tienes enfrente y decirle a esa persona que está trabajando por su supervivencia que no, es que tú estás saboteándote y quizás tus creencias limitantes no te están permitiendo hacer las cosas que tienes que hacer y todo lo que tú pones son excusas. Es sumamente abusivo. Entonces, eso es parte de lo que quería venir a hablarles, porque parte de creer que están estas creencias limitantes y que tú tienes que hacer una lista de cosas por hacer y que eso te va a hacer encargarte de solucionar todos tus problemas está absolutamente sesgado y está fuera de perspectiva. Los seres humanos somos sumamente complejos. Hay un montón de espacios que nos acompañan. Está el espacio físico, está el espacio de la salud y con esto conecto lo que les estaba hablando hace rato del tema de la neurociencia. Son los hábitos, es la forma en la que yo me alimento, investigar un poco toda la repercusión que tiene la alimentación en los espacios psicológicos y en los espacios emocionales. Si la forma en la que tú te alimentas, si tú constantemente comes procesados, si tú constantemente comes frituras, si tú constantemente comes pura comida que no te aporta los nutrientes necesarios para que tu sistema funcione de la manera correcta, eso tiene repercusiones directas sobre tus espacios psicológicos y sobre tus espacios emocionales, sobre la forma en la que funciona tu cerebro, sobre la forma en la que funciona tu sistema nervioso y la forma en la que funciona tu estómago. Está demostrado que nuestro estómago es como nuestro segundo cerebro. Si tú solamente le metes chatarra, chatarra, chatarra y tienes un ambiente sumamente tóxico adentro, pues eso va a tener unas consecuencias dentro de tu espacio emocional. Y decirle a esa persona que quizás no está teniendo una alimentación balanceada, una alimentación equilibrada, que vuelva a lo mismo, tú estás poniendo excusas, es como obviar e ignorar que esa persona tiene toda una perspectiva mucho más compleja que algo tan simple y tan sencillo como una lista de cosas por hacer y unas creencias limitantes. Yo no voy a decir que esto no ocupa lugar, porque esto ocupa lugar. Y yo siento que ahí entra un poco también la perspectiva un poco más amplia y un poco más compleja. Es entender que los seres humanos somos complejos, desarrollamos diferentes roles. Tú como persona puedes ser novia, puedes ser mamá, puedes ser nieta, puedes ser hija, puedes ser prima, puedes ser hermana, o sea, puedes, y además el ambiente laboral, hay un montón de roles que desarrollas y medirte o guiarte o tomarte en cuenta solamente por un espacio es sumamente sesgado y simplista. Y nosotros no somos simples, somos complejos. Y complejos no quiere decir imposible o súper difícil o que complicado, que no. Complejo porque tenemos diferentes espacios que abarcar y hay que medirnos con la complejidad que eso implica. Por eso, estar siempre en manos o acompañado de profesionales que puedan tomar en cuenta toda esta perspectiva es sumamente importante, porque si no, nos encontramos en espacios en donde volvemos a encontrarnos con otra persona que creemos que nos está ayudando, pero terminamos otra vez revictimizándonos, terminamos otra vez entrando en espacios que nos vuelven a colocar en espacios en donde estamos siendo abusados, señalados o discriminados porque estás colocándote excusas y no estás esforzándote lo suficiente. Vuelvo a lo mismo. Por supuesto que identificar las creencias limitantes, por supuesto que planificar objetivos es parte del proceso que tenemos que hacer para llevar o para llegar o alcanzar objetivos o llegar a los lugares a los que queramos llegar. Pero también hay procesos emocionales que es importante mirar, a los cuales es importante colocarle freno y darles lugar. Entonces, no va a haber una sola cosa que solucione todos tus problemas y siento que eso es parte como de lo que quiero como sintetizar un poco. Si a ti, persona que te han dicho, tú te pones excusas y por eso es que estás donde estás, bueno, de repente te mando un apapacho virtual, te hago un poco un espacio, un poco de empatía y de comprensión. Quizás no has estado en un espacio en donde te puedan em, acompañar a darle lugar a las cosas que tú sientes sin juzgarlas, de repente acompañar un poco a cambiar perspectivas sin necesidad de juicio. Yo te puedo acompañar a que tú te des cuenta que hay una realidad diferente sin necesidad de que yo tenga que atacar la realidad que tú estás siendo capaz de mirar en este momento. Es lo que la vida te ha enseñado hasta hoy
hay que agradecerlo y hay que darle el lugar porque es lo que te ha permitido llegar hasta el lugar en donde estás en este momento, pero no lo es todo. Y hay más espacios por alcanzar, pero es necesario mirar los que ya hemos transitado o los que ya hemos ocupado para poder seguir adelante. Entonces, bueno, no crean en cosas mágicas que les van a solucionar todos sus problemas. Esto es trabajo y yo creo que esa es la parte más compleja. A veces creemos que si me tomo una pastilla todo se soluciona y yo siempre se lo digo a mis pacientes, siempre que tengo la necesidad de remitirlos a psiquiatría, porque hay oportunidades en donde necesito trabajar de la mano con psiquiatría, se los explico. La pastilla te va a disminuir la sintomatología, pero las cosas que están generando los síntomas te siguen acompañando y la idea es que el síntoma disminuya para poder acompañar a elaborar y trabajar esas cosas que quizás son muy amenazantes con los síntomas tan elevados. Pero no hay ni una pastilla, ni hay una varita mágica, ni hay una super persona, no son cosas aisladas. Son cosas que están en conjunto, que se trabajan una de la mano de otras. Dense cuenta, yo les hablé de alimentación, el ejercicio, las actividades físicas, el movimiento que yo le doy a mi cuerpo, la conciencia que tengo para trabajar en mi discurso interno, la forma en la que yo le doy lugar a mis emociones y no las niego, sino que las proceso, los hábitos que tengo en el día a día para acompañarme cuando no me siento bien, o incluso no solo cuando no me siento bien, sino también de qué forma yo acompaño el inicio de mi día, de qué forma yo cierro mi día, de qué forma yo me acompaño y soy ese sostén que quizás no he tenido afuera o en ninguna otra circunstancia, pero de qué forma yo me estoy convirtiendo en esa persona que me va a acompañar, a sostenerme y apoyarme como quizás no lo he encontrado hasta este momento en ningún otro espacio. Entonces, un poco para reflexionar, no hay soluciones mágicas y hay que hacerse responsable. No hay otra forma de salir de las cosas que hay que hacer más que haciéndonos responsables, mirándolo la perspectiva desde un espacio amplio, empatizando, siendo autocompasivo contigo mismo por la historia y por las cosas que has tenido que transitar, pero no desde la victimización, sino desde la responsabilidad, desde el, bueno, esto fue lo que la vida me colocó acá, vamos a ver por qué, vamos a ver de qué se trató, vamos a ver qué podemos aprender y qué podemos hacer diferentes, pero es trabajo. Así que bueno, dejen de estar creyendo en pajaritos preñados, como dirían en mi país, dejen de estar creyendo que les van a solucionar la vida con una varita mágica, aquí esto es trabajo. ¿Imposible? No, obviamente que no es imposible, nada es imposible, pero sí es un trabajo de hormiguita. Usted va llevando una hojita de una hojita y poco a poco se va construyendo. Así que bueno, ya basta yo de estar hablando y hablando y hablando, porque además llego en un punto, me voy a otro punto, me vuelvo para el anterior y así me voy. Así que bueno, espero que hayan podido seguirle un poco el hilo a todo el montón de cosas de las que les estuve hablando durante este capítulo. Bueno, espero que hayan disfrutado de haber escuchado otro capítulo de Chachareando con Angie. Para mí siempre es un gusto traerlos a lugares diferentes. Además, bien, ya han conocido varios espacios de Argentina. Espero que, bueno, que me sigan acompañando a conocer diferentes espacios. A medida que me vaya moviendo, pues trataré de irles mostrando e ir grabando capítulos para que vayan conociendo un poco estos espacios conmigo. Y bueno, si quieren seguirme por mis redes sociales personales, aquí les voy a poner mis redes sociales. Si quieren seguirme por las redes sociales del podcast, se las pongo aquí. Y bueno, suscríbanse, denle like, compartan este video a sus amigos o a las personas que crean que esto les pueda interesar. Y nos vemos en otro capítulo de Chachareando con Angie. Chao. ¿Te aburrí, bebé?